tal? Muy buenos días. Gracias por sintonizar Acción 10 en la mañana, una semana más de febrero, hoy lunes 10. Les saludamos con mucho gusto, Odili Vargas, Willy Narváez y Michelle Polanco Alvarado. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Michelle Polanco y nuestros amigos que nos sintonizan dentro y fuera del territorio nacional. Odili Vargas, vos inicias con las noticias. Así es, muchachos, muy buenos días. Dios les bendiga a ustedes y a nosotros. Todo el equipo que hacemos posible esta edición, le damos esta cordial bienvenida. A continuación les dejamos con un resumen de las noticias más destacadas ocurridas este fin de semana. El cardenal Leopoldo Brenes lamentó la escalada de violencia que se registra en el interior del país y exhortó a respetar las leyes y normas que rigen a los pueblos indígenas. Es triste, ¿verdad? Y yo creo que hay unas normas, hay unas leyes, y esas normas y esas leyes habrá que respetarlas, ¿no? Creo que los indígenas tienen una forma de gobierno, tienen una forma de administración de sus tierras, y creo que ahí hay que seguir esos lineamientos que se tienen, ¿verdad? Y por otra parte, pues tendríamos que ser respetuosos. Además, expresó que las instituciones de gobierno deben tomar cartas en el asunto para evitar más asesinatos de indígenas y campesinos. Lo que yo diría es que la institución, ¿verdad? Que tiene a su cargo buscar la buena andanza en ese sector, pues que tome cartas en el asunto. Yo creo que eso es lo mejor, ¿verdad? Pienso que los sacerdotes y Monseñor Pablo, de manera especial como administrador de la diócesis de Ciuna, pues en estos días a lo mejor dirán una palabrita. El sábado, la diócesis de Ciuna dio a conocer un pronunciamiento en el que expresan su preocupación alrededor del incremento de la violencia que concluye con la muerte de campesinos e indígenas, así como también expresan su preocupación por el avance de la frontera agrícola, el irrespeto e incumplimiento a las leyes y la pasividad de los órganos gubernamentales para dar solución a estas problemáticas. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Según el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, los partidos políticos tienen una oportunidad de reivindicarse y saldar la deuda histórica que tienen con todos los nicaragüenses. En Nicaragua, todos los partidos políticos tienen una deuda histórica con nosotros, el pueblo. En Nicaragua no hay un solo partido político que no tenga una deuda histórica con nosotros, el pueblo, que deben de saldar. Y que en este momento, principalmente de nuestra historia, tienen la gran oportunidad de cancelarla y de poder reivindicarse ante nosotros. Álvarez agregó que estos deben trabajar por obtener reformas electorales integrales que le den a los nicaragüenses la garantía que se respetará la voluntad del ciudadano. Deben de trabajar en conjunto para sentar las bases a través de los mecanismos jurídicos e institucionales en el marco de las leyes y de la Constitución del país para promover unas reformas electorales integrales que nos permitan a todos los nicaragüenses, sin excepción de ninguna clase, poder ejercer uno de los derechos humanos universales más elementales y básicos, el cual es tener elecciones libres, justas, transparentes y con total y completa observación nacional e internacional, donde se respete el voto de cada uno de nosotros. Monseñor expresó que la Organización de Estados Americanos también tiene una deuda con todos los nicaragüenses y dijo que el gobierno debe permitir que se extienda la vigencia del memorándum de entendimiento que se firmó con la organización internacional. Que el gobierno no tenga miedo. Ánimo al gobierno. Ábrase a renovar el memorándum de entendimiento con la OEA. Invítela para que entonces todos juntos como sociedad nicaragüense, a través de esos canales y medios que ya decíamos, jurídicos y constitucionales,
se pueda trabajar en esa reforma y podamos todos los nicaragüenses en el momento justo y conveniente decidir quién es el que nos va a gobernar por los próximos años. También finalizó diciendo que no es momento de candidaturas presidenciales y llamó a todos los políticos a reflexionar sobre su actuar ante acontecimientos sociales. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El movimiento campesino continúa su visita en los territorios, buscando la unidad. En una asamblea realizada en Jilalí, Nueva Segovia, el líder campesino Medardo Mairena manifestó que los partidos políticos en Nicaragua fallaron y que deben dar nuevas oportunidades. Y deben de reconocer su error. Y si la solución para poder lograr esa unidad que el pueblo de Nicaragua necesitamos es que se aparten, pues que se aparten. Ya tuvieron oportunidad. Démosle oportunidad a los jóvenes. Pensemos en los cambios generacionales. Pensemos en ese pueblo sufrido. Y como hemos dicho bien claro, solamente el pueblo salva al pueblo. También habló sobre la importancia de los campesinos para el desarrollo del país. Y decirle a los Managua que también de esos campesinos que salimos desde muy largo, de ahí sale el gallo pinto, de ahí salen los alimentos y todos aquellos productores que también generan empleo para los campesinos. Si no es por esos campesinos, no está ese volumen que pueda producir. Pasa por los hombros de los campesinos. Lo que se exporta de Nicaragua, el Producto Interno Bruto, ¿de dónde sale? Sale del campo. De ahí sale la economía de este país. En actividad se abordaron temas de la organización territorial, la unidad, restitución de derechos y libertad de presos políticos. Xochitl Mendoza, Acción 10. Plataformas digitales registraron la visita de la alta comisionada Kelly Clements de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a la líder campesina Francisca Ramírez, quien explicó las principales necesidades de los nicaragüenses refugiados en Costa Rica. Francisca Ramírez encabeza la instalación de un campamento en el cual, además de dar refugio a los exiliados nicaragüenses, se hacen labores agrícolas para la subsistencia de los mismos. Hasta el momento hay más de 70 personas que viven ahí desde el 2018. La represión está como que empieza. Diario hay asesinatos, diario hay secuestros. Pero tristemente el gobierno, en virtud de darnos nuestro Estado de Derecho, quiere venderle al mundo mentiras diciendo que hay una normalidad, lo cual es falso. ACNUR comenzó a apoyar a un grupo de refugiados del campamento de Doña Chica desde octubre del 2019. Los terrenos en el que está asentado este campamento le pertenecen a un costarricense con quien lograron un acuerdo para trabajar la tierra. Actualmente los campesinos liderados por doña Francisca Ramírez tienen sembradas 30 manzanas de frijoles, así como cultivos de yuca y pronto sembrarán arroz, dicen los reportes periodísticos. El sufrimiento nos obligó a hacer esta iniciativa de proyectos productivos que hoy no estamos bien, pero tenemos una gran esperanza, pues vamos a salir adelante con la ayuda de ustedes y esperar pues que tanto nomás tengamos un Estado de Derecho, pero vamos a regresar. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reforzará la cooperación con Costa Rica con una asignación inicial de $4.1 millones para apoyar al país en la atención integral de las necesidades de las personas que solicitan asilo. Según datos oficiales, actualmente hay 87.190 solicitantes de asilo en Costa Rica, de los cuales un 80% son nicaragüenses y un 7% venezolanos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Aunque el Ministerio de Salud de Nicaragua ha manifestado estar alerta sobre la situación del coronavirus y han implementado una serie de medidas sanitarias y que incluso en los diferentes comunicados que han brindado han señalado que están preparados para detectar la sintomatología del coronavirus y dar una respuesta eficaz a los casos que pudieran presentarse, la población de Nicaragua muestra desinformación sobre la enfermedad. Desconocen el origen, los síntomas y las medidas que pueden tomar para la prevención desde el hogar. No te puedo decir, no conozco nada.
No estoy informada. ¿No conoce cuáles son los síntomas ni nada de eso? No, madre, para nada. ¿Que Nicaragua puede estar preparada para combatir esta enfermedad en caso de que llegase a haber algún caso aquí? Yo digo que no, porque eso, bueno, según se ve que China es un país súper más desarrollado y no ha podido controlarlo, ahora Nicaragua, que es un país que no cumple, si se van a los hospitales no hay la debida atención sanitaria para poder evitar esos casos así. Los coronavirus es una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden causar diversas enfermedades humanas que van desde resfriados comunes hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Estos virus también pueden causar varias enfermedades en los animales. Por ello debemos seguir algunas recomendaciones para su prevención, explicó el doctor Javier Bravo. Un pacientito de la familia tiene un cuadro de virus, ¿verdad? O de gripe, ese pacientito puede tener una mascarilla y evitar toser delante de los demás, porque uno de los mecanismos de transmisión es a través de la saliva que uno expresa, uno tose, uno habla con la otra persona y se puede dar la transmisión. Inclusive el periodo de incubación de este tipo de virus anda entre 2 hasta 10 días. Cabe señalar de que parte de las recomendaciones, uno, lavado de manos, que es importante, que estén saludablemente bien en cuanto a la alimentación, en cuanto al peso. Es importante que si tienen alguien pues con este cuadro de enfermedad respiratoria, que se mantengan bastante aislados. En este sentido, pues tratar de que estos pacientes estén consumiendo bastante agua, ¿verdad? Y que estén con su tratamiento. El nuevo brote de coronavirus ha matado más de 800 personas y más de 34.000 infectados. Casi la mayor parte están en Hubei, en China, y ha puesto en alerta al mundo entero. Xochitl Mendoza, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial, ya regresamos con mucha más información. Qué bueno que pueda continuar con nosotros con más informaciones. Continuó la entrega de papel y tinta, propiedad del diario La Prensa, materia prima que estuvo retenida por más de 75 semanas. Veamos el siguiente reporte. Este sábado continuó llegando al diario La Prensa el papel que estuvo retenido por el gobierno de Ortega en detrimento del medio de comunicación. Sobre la liberación del papel para la impresión del diario, la oficina de la Alta Comisionada para la Defensa de los Derechos Humanos, OACNUD, expresó en su cuenta oficial de Twitter: la OACNUD saluda la entrega de los insumos a la prensa e insta al gobierno a adoptar medidas necesarias para restablecer las garantías plenas para ejercer los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. Con la liberación del papel y otros insumos, el rotativo podrá continuar su labor informativa, dijeron sus directivos, quienes además dejaron claro no abandonarán la línea editorial que, a pesar de la censura que el gobierno pretende imponer, ha sostenido durante este tiempo. ¿Va a continuar la prensa haciendo periodismo crítico, cuestionando el poder? Bueno, la prensa tiene 93 años de estar haciendo eso, no va a cambiar. Ellos tienen que respetar la libertad de expresión y el acceso a la información de los nicaragüenses, que eso no es algo que puedan ellos eliminar, y no me cabe duda que eventualmente van a tener que ampliar ese acceso a la información y esa libertad de expresión, regresando a Canal 100% Noticias a sus propietarios e ir permitiendo a Confidencial ocupar sus oficinas. Todo tiene que regresar para poder decir que en realidad se respeta la libertad de expresión en Nicaragua. No podemos decir que se está respetando hasta el momento, porque hay otros medios de comunicación que siguen en problemas, y además nosotros como medio independiente, la prensa no tiene acceso a información del gobierno. Ustedes, igual que nosotros, sabemos que toda la información que tiene el gobierno pues está vedada para nosotros. Todo eso se tiene que abrir antes de empezar a pensar que hay libertad de prensa, libertad de expresión. Por su parte, Juan Sebastián Chamorro, secretario ejecutivo de la Alianza Cívica, dijo que la entrega del papel al diario La Prensa no es ningún favor prestado por el gobierno, sino un derecho que había sido cercenado y ahora es retornado a los nicaragüenses. La dictadura roban y quitan derechos para después dárselas que te las están dando. Pero este papel nunca debió haber sido confiscado. Los presos nunca debieron de haber existido.
La intervención a 100% de noticias nunca debió haberse dado y la intervención o confiscación de las instalaciones de Confidencial nunca se debió haber dado. Entonces estas son moneditas de negociación que según ellos están queriendo dar después de que te las quitan. Yo creo que eso es realmente inaceptable. Sí valoramos que es muy importante, habiendo dicho lo anterior, de que ya la prensa pueda tener acceso a la bobina, a la tinta, porque era realmente un crimen a la libertad de expresión, y en ese sentido nos alegramos por el medio de comunicación que va a tener los medios, los insumos necesarios para poder seguir denunciando precisamente a la dictadura, pero no debemos de interpretar esto como un acto de gracia. El jueves fue anunciada la devolución de las bobinas de papel y demás insumos al diario, y a partir del viernes inició la entrega de los mismos. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El politólogo José Antonio Peraza considera que la ampliación de la vigencia del memorándum de entendimiento es importante para poder garantizar la participación de la OEA en las consultas de reformas electorales en Nicaragua. Michelle Polanco nos informa. La ampliación de la vigencia del memorándum de entendimiento entre Nicaragua y la Organización de Estados Americanos permitirá la participación del organismo internacional en unas futuras reformas electorales, detalla José Antonio Peraza, politólogo nicaragüense. Este viernes, organizaciones políticas opositoras al gobierno exigieron la ampliación del memorándum, que está próximo a vencerse. El memorándum habla de 14 temas generales de reforma electoral, pero básicamente se centra en 3 temas que son importantes, que son observar las elecciones del 2017, que ya sucedió, reglamentar la aplicación de la norma que se puso en la Constitución sobre el transfugismo y revisar el padrón electoral. El padrón está vigente. Los 14 temas posiblemente también están vigentes, aunque eran muy generales. Nosotros como Grupo Pro Reforma y Grupo Tripartito lo tenemos más claro. Y el tema de padrón electoral, que definitivamente es un tema fundamental para cualquier elección y que no se ha ni tocado. Ese es un tema gravísimo que hay que resolver. ¿Por qué? Porque se supone que hay 1,5 millones de personas fallecidas o que han salido del país. No tenemos registros y por lo tanto ese es un tema que hay que meterle el diente para resolverlo. Sin embargo, quien debe solicitar la ampliación es el gobierno del presidente Ortega. Peraza dijo que el gobierno cometería un grave error si no solicita dicha ampliación. Yo creo que haría muy mal el gobierno si ante el pedido, que yo creo que ese es un tema importante, ¿verdad? Que el PLC, que C4L, que el PRD, que el Grupo Pro Reforma, que el COSEP, ¿quién más se me queda afuera? Creo que están todos, la UNAP y la Alianza Cívica le estén demandando al gobierno. Prácticamente ahí tenés la gran mayoría de las fuerzas políticas que le están demandando participe, ¿verdad? Que participe la OEA, y ya no solo se pide la OEA, se pide el Centro Carter, se piden las Naciones Unidas. El memorándum de entendimiento entre el gobierno y la OEA se firmó en 2017, con un periodo de aplicación de 3 años que se vence en este 28 de febrero. Las organizaciones que solicitan dicha ampliación además exigen la participación de otros organismos en el proceso de reformas electorales. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Debido a la falta de transferencias municipales por parte del gobierno, alcaldes del Partido Ciudadanos por la Libertad asegura que han tenido que pedir apoyo a otros países para poder ejecutar proyectos de desarrollo. Todos los detalles con Michelle Polanco. La alcaldía de Santa María de Pantasma requiere 40 millones de córdobas para ejecutar distintas obras en el municipio. Sin embargo, este año recibirán menos de 2 millones de córdobas en concepto de transferencias municipales, denunció su alcalde. El gobierno central ha reducido en un 80% las transferencias municipales a las alcaldías opositoras. La verdad es que nosotros hemos sufrido un recorte desde el 2013. En 2013 nosotros que teníamos que recibir más de 40 millones nos daban 28 millones. O sea, más o menos un 30% de recorte, pero a partir, ¿verdad?, del año pasado para acá fue drástico, pues del 98%. Entonces, en vez de estar recibiendo 30, 35 millones, el año pasado nos dieron 900.000 córdobas. Este año pues aumentaron 100.000 y van a dar 1 millón de córdobas. Entonces creo que es irrisorio, ¿verdad?, lo que está pasando con nuestras alcaldías. Lo que nos correspondía que nos dieran 40 millones. Después del primer año que entramos nos hicieron un recorte más del 50%. Y ahorita pues que prácticamente no recibimos nada. Esto ha forzado a los alcaldes, en su mayoría electos bajo la casilla de Ciudadanos por la Libertad, a visitar embajadas de países hermanos para solicitar apoyo económico y así concluir con los proyectos municipales estipulados este año.
Bueno, nosotros todos estos años que tenemos de estar en la alcaldía municipal hemos estado trabajando con organismos internacionales que nos brindan apoyo para hacer algunos proyectos que tenemos en nuestro municipio. Pues siempre andamos buscando la cooperación internacional para seguir pues desarrollando nuestro municipio. Hoy venimos a buscar siempre a esas organizaciones que de alguna u otra manera nos quieren apoyar pues para desarrollar proyectos sociales, proyectos de caminos. Bueno, vos sabés que nosotros tenemos ya varios años de venir sufriendo esta problemática y en otros tiempos las embajadas pues han apoyado mucho a los pueblos, principalmente los pueblos más pobres como son los de nosotros allá en el norte. Vamos a hacer un recorrido por estas embajadas haciéndole ver la situación que estamos atravesando, donde las transferencias, ¿verdad?, que nosotros tenemos por ley, pues han sido truncadas, no se nos están dando, y queremos tocar, ¿verdad?, la mano amiga de esta gente, de esos pueblos hermanos, a ver si en qué pueden ayudar, ¿verdad?, a nuestros municipios. Mauricio Díaz, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha acompañado el periplo de los alcaldes y denunció la arbitrariedad cometida por el gobierno desde que los ediles asumieron sus cargos. Alcaldes de nuestro partido vayan a expresarle a los embajadores, a los jefes de cooperación de las distintas misiones, la situación real en que ellos están. Recordemos que las alcaldías democráticas fueron asaltadas, les robaron sus bienes, las despojaron de sus activos y además las han venido estrangulando, no transfiriendo las partidas que de acuerdo a la ley les corresponde. Entonces ellos van a presentar esta situación como una demostración del enorme esfuerzo que han venido haciendo para lograr el funcionamiento de sus municipalidades y para seguir adelante con sus obras de progreso, ¿verdad? Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Hoy en Debates y Soluciones, qué bueno que pueda acompañarnos como todos los días. Vamos a hablar de la crisis política y también la crisis económica y cómo la solución política puede dar un respiro a estos dos aspectos en Nicaragua que son realmente importantes. Vamos a abordar el tema con un experto, Michelle Polanco, que ya está hoy día con nosotros. Así es, hoy lunes nos acompaña Edmundo Jarquín, analista político y político nicaragüense, para abordar estos temas. Lo último que ocurrió la semana pasada fue esta solicitud que hicieran partidos políticos y también organizaciones opositoras más de carácter civil para que el gobierno y la Organización de Estados Americanos ampliaran este memorándum de entendimiento que está próximo a vencerse. Bienvenido, Edmundo, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Un gran gusto estar con ustedes, Jocelyn y Michelle. Bueno, un placer también que pueda compartir con nosotros. Ya tenía un buen rato de no venir a Acción 10 en la mañana. Pero bien, vamos a iniciar con la temática. Lo que decía Michelle acerca del memorándum de entendimiento entre la OEA y Nicaragua en el tema electoral es algo que está latente. Muchos esperanzan la solución de la crisis política al tema electoral. ¿Es realmente esto una solución o es parte de la solución y se debe ampliar este tiempo? Yo creo que es parte de un proceso de solución a la crisis política cuyas implicancias las vamos a analizar posteriormente. Me parece a mí que es extremadamente relevante la comunicación que dirigieron a la Asamblea Nacional y al gobierno y a la opinión pública y que mencionó recientemente Michelle. En primer lugar, primero porque le toman la palabra al anuncio de la Asamblea Nacional, cuyo presidente dijo el 9 de enero de que este año se abordarían las reformas electorales, a la ley electoral. En segundo lugar, porque hay una convergencia en cuanto a las organizaciones que lo firman entre partidos políticos y las
muy importantes organizaciones que nos han venido representando hasta ahora y que son resultado de expresión de la crisis política, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y en tercer lugar, me parece a mí extremadamente relevante el hecho de que el COSEP, de que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, haya firmado independientemente. A mí me parece extremadamente relevante porque es el organismo de cúpula del sector empresarial y de esta manera visualiza de una manera extremadamente importante su participación, independientemente de que forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en esta demanda tanto dirigida a la Asamblea Nacional como al gobierno, a la opinión pública y a la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿quién es el que debería de dar el primer paso luego de estas solicitudes? ¿El gobierno o es la Organización de Estados Americanos quien debería solicitar o disponer en discusión la ampliación de la vigencia del memorándum? Yo creo extremadamente importante las siguientes cuestiones. El primer paso tiene que proceder del gobierno y su expresión a través de la Asamblea Nacional. Eso obviamente está por descartado. En segundo lugar, yo creo que a diferencia de otras circunstancias, de otras situaciones como es la de Venezuela, en Nicaragua se ha mantenido comunicación formal o informal directamente entre el gobierno, la oposición, el gobierno y la Organización de Estados Americanos. De tal manera que me parece a mí que esos dos elementos, el hecho de que la pelota está en el campo del gobierno y el que se mantengan comunicaciones formales algunas, informales otras. Formal, por ejemplo, se conoció la participación del nuncio en cuanto a la liberación del papel del diario La Prensa. Informales, yo creo que se mantienen de diferentes naturaleza, de diferentes canales, por otras formas. ¿Podríamos interpretar la liberación de la materia prima para el diario La Prensa como los pasos que está dando el gobierno para retomar de alguna forma las negociaciones o retomar estas consultas de reformas electorales con todos los sectores de la oposición? A ver, en primer lugar, nosotros teníamos los niveles de seguridad ciudadana previos a la instauración de un régimen autoritario como es el del gobierno de Ortega. Nosotros teníamos libertad de expresión antes del gobierno de Ortega, que se inició hace prácticamente 13 años. Nosotros teníamos libertades y no teníamos presos políticos antes del gobierno de Ortega, de tal manera de que es totalmente responsabilidad del gobierno de Ortega lo que ha ocurrido. El gobierno de Ortega, y para decirlo de la manera más directa, entiende de presiones, no entiende de razones, de no ser las consecuencias económicas de la crisis política, de no ser las discusiones que hay al interior del Frente Sandinista,
de no ser las presiones de la comunidad nacional, de no ser las presiones de la comunidad internacional a través de las sanciones, Ortega no cedería en ninguna de las cuestiones vinculadas a su talante dictatorial y autoritario. Monseñor Orlando Álvarez recientemente ha dado declaraciones refiriéndose al tema electoral y dice textualmente él que no es momento solo para fotos, sino para sembrar y luego de sembrar saber cosechar, poder cosechar. De igual manera hizo un llamado al presidente Daniel Ortega a que no le tenga miedo al voto. Esto es el sentir de muchas personas, deberían de ser escuchadas las autoridades de la Iglesia Católica. Lo digo porque desde hace muchos años incluso han venido diciendo que el país no está en las condiciones más óptimas en cuanto a democracia, en cuanto a derechos, etcétera. Bueno, yo creo que primero hay que señalar que el obispo Álvarez ejerce una enorme influencia en la opinión pública y de que la opinión pública, la opinión ciudadana y la comunidad internacional también están muy receptiva frente a lo que el obispo Álvarez y la conferencia episcopal tenga que decir sobre la situación nicaragüense. Y en tercer lugar, yo creo que la reflexión del obispo Álvarez ha sido absolutamente pertinente. La escuché ayer, se distribuyó a través de los medios, en el sentido de que de las redes sociales, en el sentido de que este no es el momento de candidatura. Me parece absolutamente apropiado. Este es el momento de crear las condiciones apropiadas para las elecciones del 2021, si es que se adelantan o no se adelanten. Ahora, existe una cierta sensación entre muchos de los pobladores de que se está hablando mucho del tema de reformas electorales y de que se están preparando para las elecciones del 2021. Sin embargo, se siente que, o se ha percibido que se ha olvidado de los presos políticos, de los otros temas, de la restitución de derechos de los y las ciudadanas nicaragüenses, del derecho a manifestarse, a la reunión, y que se están dejando a un lado los otros temas. Había una fuerte crítica por unas declaraciones de uno de los miembros de la Alianza Cívica, quien dijo que los presos políticos, si no salen en este gobierno, saldrán en un cambio de autoridad. En realidad se debe de centrarse la atención en las reformas electorales y en las elecciones antes de liberar a los presos políticos. A mí me parece que la reacción de los familiares de los presos políticos y de la opinión pública en general en relación a la situación de los presos políticos ha sido expresión del sentimiento que todos los ciudadanos, y estoy seguro todos los miembros de la Alianza Cívica, comparten en relación a los presos políticos. Me parece a mí que la formulación fue quizás en el contexto específico por parte de un dirigente de la Alianza Cívica, no fue quizás afortunada en el sentido de que su insistencia era de que con democracia no hay preso político, pero quizás en el contexto específico en que se formuló puede haber sido interpretada de la manera de que con democracia, con posterioridad a la dictadura de Ortega, se van a liberar los presos políticos. En todo caso,
desde luego, entre las condiciones fundamentales para tener una elección creíblemente democrática está, desde luego, la libertad de movilización, desde luego, la libertad de expresión y desde antes la liberación de los presos políticos. Ahora hay otros temas que están alrededor de todo esto, de la creación de la coalición. Ya hubo el llamado, se había impuesto un plazo tentativo para el 25 de febrero para poder consolidarla, pero lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, es que cada vez hay más disidentes de querer ser parte de esta coalición. ¿Esto se debe a intereses personales o qué realmente está fallando? ¿Está fallando la dirigencia de las dos organizaciones que han convocado a esta coalición o quienes están fallando son los que están disidentes en este sentido? Por ejemplo, hemos visto a Edwin Carcache que ha dado sus razones por las cuales él deja la Alianza Cívica, hemos visto la postura del Partido Conservador, hemos visto, por ejemplo, también otras situaciones de otros dirigentes que cada día están diciendo no están bien las cosas dentro de la UNAP y de la Alianza. ¿Qué realmente está pasando a su juicio y esto a quién beneficia? Bueno, la diversidad de opiniones, de intereses, es la esencia de la democracia. La democracia no es unanimidad, la democracia es precisamente diversidad. El intento dictatorial de establecer uniformidad es precisamente parte de la esencia de las dictaduras, de tal manera de que lo que estamos luchando no es entre izquierda y derecha, entre diversidad y uniformidad, sino que lo que estamos luchando los nicaragüenses es entre dictadura y democracia. La dictadura, que es uniformidad de posiciones y de pensamiento, la democracia, que es fundamentalmente diversidad. Pero ¿será posible que para el 25 de febrero pueda haber algo concretizado en cuanto a esta coalición? ¿No habrá problemas internos a lo largo de este tiempo, de lo que falta hasta febrero 25? Yo creo que los plazos dependen de los actores, de los personajes y de las circunstancias, entre ellas la reacción del gobierno, ya sea directamente en términos de la relación del gobierno en su rama ejecutiva con la OEA, como a través de la Asamblea Nacional. De tal manera que los plazos dependen de actores y de circunstancias, y los plazos son movibles. Lo único que está claramente establecido es que en noviembre, el primer domingo de noviembre del año 2021, habrán elecciones si es que no se atiende el reclamo de la oposición de que se adelante. ¿Qué problemas hay? Si hay problemas estructurales, hay problemas gremiales, hay problemas de aspiraciones personales. Quisiéramos tener ese diagnóstico suyo, si realmente tienen razón aquellos que dicen que hay problemas dentro de estas dos organizaciones, o quizás no lo hay, es cuestión de interpretación o es cuestión de tener paciencia para llegar a consolidar esta coalición, porque estas dos organizaciones han sido vistas como oposición y son con las que se han reunido altos funcionarios de Estados Unidos, por ejemplo. Jocelyn, empezamos conversando de la comunicación que se había dirigido por parte de 8 organizaciones, partidos políticos, la Alianza Cívica, la Unidad Nacional, Azul y Blanco y el organismo de cúpula gremial del sector privado que es el COSEP. Hay que ver las condiciones previas a la crisis de abril. En esas condiciones no había personerías jurídicas
para todos los partidos políticos, sino únicamente para los dependientes inmediatamente, directamente del gobierno. No había organizaciones masivas que expresaran la voluntad de los nicaragüenses. De hecho, existía un partido único, como lo mencionaron los obispos en junio del 2016, cuando se quitó la personería jurídica a Eduardo Montealegre y se le dio a Pedro Reyes, de tal manera que veníamos de una situación de invalidez total. Ahora estamos en otras condiciones a raíz de la crisis y lamentablemente de los centenares de asesinados políticamente por la dictadura y de decenas de miles de exiliados. Podemos interpretar entonces este comunicado en donde aparecen estas 8 organizaciones como el paso o un paso más hacia una gran coalición. Me parece definitivamente que va a haber, que esto es parte de un proceso que va a conducir a la unificación de la oposición. No significa esto que todos los actores vayan a estar dentro de esa unidad de la oposición. En 1990 había 10 partidos políticos participando, además del Frente y la Unidad Nacional Opositora. En 1996 había 24 partidos políticos participando de las elecciones. En 2001 habían varios partidos políticos. En el 2011 había numerosas organizaciones participando en las elecciones. Y entonces igual se concentró el voto en torno a Violeta Chamorro, en torno a Arnoldo Alemán, en torno a Enrique Bolaño y en torno a Fabio Gadea Mantilla. Únicamente hubo una división profunda de la oposición en el 2006, cuando Ortega ganó, si es que ganó, porque sigue sin darse el resultado del 8% del padrón electoral en esas elecciones. Y insisto, si es que ganó, porque siempre se ha concentrado el voto en torno a la demanda por la democracia. En este comunicado, estas agrupaciones políticas y civiles que se han definido como opositoras solicitan, además de la presencia de la Organización de Estados Americanos, la presencia de otros organismos que años atrás también sirvieron de observadores y de fiscalizadores. Estamos hablando de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, inclusive del Centro Carter. ¿Cree que esta posición o esta postura la van a sostener sobre todo los partidos políticos que en años anteriores participaron en estas condiciones en elecciones anteriores? Yo creo que sí se va a sostener esa demanda porque forma parte de las condiciones mínimas para tener unas elecciones creíblemente democráticas en el 2021. Pero en elecciones anteriores igual los partidos políticos como el PLC y Ciudadanos por la Libertad participaron aún sin tener estas condiciones mínimas, por ejemplo la observación internacional. Incluso en las elecciones regionales participó por él. Bueno, pero estamos hablando ahora post-crisis de abril del 2018, en que acabó la complacencia nacional y la complacencia internacional con el régimen de Ortega, de tal manera de que estamos hablando de un verdadero parteagua, de tal manera que yo iba a volver a las condiciones.
las condiciones mínimas, creíblemente, para que las elecciones del 2021, que son parte de la solución pacífica a la crisis de Nicaragua, según ha demandado la oposición y ha demandado la comunidad internacional, son algunas de las siguientes: cambio en la composición del Consejo Supremo Electoral, incluyendo el tema del primero y segundo miembro de la Junta Receptora de Votos. Desde luego, la observación electoral. Desde luego, incluye el hecho de que se actualice el padrón electoral, porque actualmente la mitad o más de los ciudadanos que se abstuvieron en las últimas elecciones generales están excluidos del padrón electoral, de tal manera que esas son un mínimo de condiciones. Y también yo incluiría la siguiente: que se restituya la personería jurídica a los partidos a los cuales se le ha quitado arbitrariamente la personería jurídica, porque esto va a facilitar la unidad de la oposición, en el sentido de que no únicamente se tiene que ir en una determinada casilla electoral, sino que haya diferentes opciones de casillas en términos electorales para que converja la unidad de la oposición. Ahora, ¿qué sucedería si el gobierno no amplía o no solicita la ampliación del memorándum de entendimiento? ¿Significa que la Organización de Estados Americanos no podría participar de las consultas de las reformas? Bueno, yo creo de que el tema de los plazos va a depender también de las circunstancias, de la presión nacional y de la presión internacional. Hay que recordar, por ejemplo, de que en el Congreso que realizó el Frente Sandinista el 4 de junio, sábado 4 de junio del año 2016, Ortega llamó sinvergüenza a los observadores internacionales. 10 días después, el 14 de junio de ese año 2016, durante la Asamblea General que se estaba realizando en República Dominicana, el actual canciller, que entonces era embajador ante la OEA, Denis Moncada, pidió la destitución de Almagro. Y posteriormente, cuando se aprobó la NICA Act en septiembre de ese año, frente al cierre total de los espacios democráticos, incluyendo el despojo de la personería jurídica a Eduardo Montealegre de la personería del PLI, la cancelación de los diputados, y se aprobó la NICA Act, Ortega llamó a Almagro, a quien había solicitado su destitución 3 meses antes, para que viniera en octubre, y posteriormente se firmó el memorándum de entendimiento. De tal manera de que los plazos van a depender en última instancia de los actores, que son diversos, y de las circunstancias. Usted decía algo muy importante hace algunos minutos, que esto no es un problema de ideologías, y traigo a colación este planteamiento suyo por lo que han dicho algunos sectores, de que mientras haya una izquierda tan preponderante dentro de la UNAP, por ejemplo, no se van a plegar a la coalición. ¿Qué mensaje le daría usted a estos sectores, entre ellos partidos políticos? Bueno, el problema es de democracia o dictadura. Miren, para tener
un ejemplo. Una férrea dictadura de derecha en Chile, Pinochet mantuvo nacionalizado el cobre. Otro gobierno de derecha democrático ha conducido en El Salvador a la crisis política que recién informaron en el Canal 10 y en los medios de comunicación en relación a la Asamblea Nacional. De tal manera de que no es un problema de izquierda o derecha, sino que es un problema de dictadura o democracia. Incluso uno de los que han criticado fuertemente esto de la preponderante izquierda dentro de estas organizaciones es el exdiputado Alfredo César del Partido Conservador, quien incluso en entrevista acá en este programa de televisión como es Acción 10 en la mañana, dijo que la cuestión de que a él le decían, por ejemplo, 7 puñales era una cuestión de envidia y que mientras estuviese en movimientos como el MRS dentro de la UNAP, pues no iban a estar ellos dentro de esta organización. Bueno, la posición de los actores cambia también dependiendo de las circunstancias, de tal manera de que la persona a quien menciona mañana puede cambiar dependiendo de las circunstancias, de tal manera de que hay una interacción entre actores y circunstancias. Esto no es envidia, lo que se le ha criticado fuertemente al exdiputado Alfredo César. Él decide que le envidian las diferentes organizaciones, por ejemplo. Bueno, yo no escuché eso, pero yo creo que más que envidia habrá que hablar de intereses y realmente los intereses varían conforme los actores y conforme a las circunstancias. En el mundo vamos a darle paso a los audios de los televidentes que tienen consultas y comentarios al respecto. Vamos a escuchar el primero de los audios. Buenos días, don Inmundo. Yo quiero hacerle una pregunta, don Inmundo. ¿Qué se haría en este caso cuando se hagan las elecciones si el gobierno no está dispuesto a entregar la presidencia, verdad? Porque si hay elecciones, si se ganan las elecciones, él no va a estar dispuesto a entregar. Ahora, si las gana las elecciones, la gente no le va a creer, porque ahorita la gente está como en el tiempo de la violeta, todo está en contra del gobierno, y aquí usted sabe que no es en contra del sandinismo, es en contra de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque el problema no está en el partido, está en la pareja presidencial. Muchas gracias. Gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. Buenos días a los panelistas. En primer lugar, quiero preguntar al señor Jarquín que a quién representa a él y quiénes lo siguen a él. Y como estaba diciendo de que la pelota está en la cancha del gobierno, ¿quiénes son los culpables de que la pelota esté en la cancha del gobierno? Si nosotros tuvimos la pelota en nuestro campo, decidíamos y hacíamos lo que queríamos cuando el levantamiento. ¿Quiénes fueron los idealistas que pensaron que esto era bajo un arreglo civilizado con Daniel, que no saben la clase de enemigo que es? Gracias. Vamos a escuchar el siguiente audio. Sí, un saludo al feo. Como mira el mundo Jarquín, la participación del nuncio aquí en Nicaragua, la expectativa la ha llenado de los resultados que se esperaban con la negociación que él ha encabezado, porque ya que la conferencia episcopal pues ha mantenido una posición muy firme al lado del pueblo. ¿Qué puede opinar al respecto? Buenos días. Buenos días, vamos a escuchar el siguiente de los audios. Buenos días a todos los presentadores de Canal 10. Le haría una pregunta a Edmundo Jarquín. ¿Sería conveniente ir a elecciones así como estamos en el 2021? Gracias, vamos a escuchar el siguiente audio. Aló, buenos días. Ahí al analista política Edmundo Jarquín quisiera decirle de que está equivocado, que quien está ahorita metiendo manos en el asunto aquí, como está Nicaragua en esta crisis, es Casa Blanca de los Estados Unidos, no anuncio apostólico, como dice él. Gracias a la presión de los Estados Unidos es que están haciéndose las cosas, y ellos empeoraron más las cosas, haciendo más
largo el proceso electoral ahorita, que solo son hablar de elecciones ahorita y cada quien se dividieron a hacer partido político. Son unos zancudos. Muchas gracias. Gracias a las personas que han participado a través de los audios. Don Edmundo, brevemente responder a los comentarios. El primero decía que si el gobierno o el presidente Daniel Ortega estará dispuesto a entregar el poder en un dado caso que perdieran unas elecciones jugando limpio. Bueno, yo no me quisiera imaginar las circunstancias del país y las presiones nacionales e internacionales que sobrevendrían si Ortega no entrega el poder habiendo perdido las elecciones. Pero esto remite a una condición anterior, y es si Ortega da o no da las condiciones mínimas para que tengamos elecciones libres. Si las dan, asumo, y yo creo que todos debemos asumir, de que él está dispuesto a entregar el poder una vez que se conozcan los resultados. Hablaron acerca del actuar del nuncio apostólico y también lo vamos a asociar con el último comentario que decía el televidente que no fue el nuncio quien realizó la gestión o ha estado haciendo las gestiones para avanzar en los temas que se han avanzado, sino más bien la presión económica que ha ejercido los Estados Unidos. Bueno, yo creo que la presión económica la ha ejercido fundamentalmente el pueblo nicaragüense al manifestarse a raíz de la crisis. En todo caso, sí quisiera destacar al menos dos elementos. La comunidad internacional ha ejercido presión no únicamente directamente como es el caso de las sanciones adoptadas por los Estados Unidos y respaldadas por Canadá, sino también a través de diferentes declaraciones. Hay que recordar el papel de la OEA, el papel del grupo de trabajo del Consejo Permanente sobre Nicaragua. Hay que apreciar y evaluar el significado que han tenido las diferentes manifestaciones de la Unión Europea, ya sea a través del alto comisionado o la alta comisionada, la señora Mogherini antes, el señor Borrell actualmente, sino a través del Parlamento Europeo. Y lo otro que hay que valorar es que en Nicaragua se mantengan canales formales a veces o informales, como es el papel del nuncio apostólico en representación de su santidad el Papa Francisco, y que el hecho de que se mantengan canales informales de comunicación y de negociación con el gobierno, yo creo que contribuye a una solución de la crisis. Perfecto, don Edmundo, se nos ha acabado el tiempo. Tal vez a manera de conclusión responder al televidente que hablaba de por qué se dejó de presionar en la crisis del 2018 cuando habían tranques y se empezó a hablar de negociación o de diálogo con el gobierno como una manera de salir de la crisis. Yo creo que lo planteado por la audiencia es absolutamente relevante en el sentido de que la oposición, la gente que se manifestó desde abril
del 2018, hemos venido ejerciendo una opción pacífica para la solución de la crisis. De tal manera de que no hay un único momento de mayor o menor dramatismo en cuanto a las presiones sobre el gobierno. Hubo un momento muy dramático en abril, mayo, junio y todo el año 2018, pero las condiciones se han mantenido de presión sobre el gobierno a partir de las consecuencias económicas de la crisis que hizo erupción el miércoles 18 de abril del 2018 y que son las consecuencias económicas. Su mensaje a los grupos opositores que están decidiendo de la Alianza Cívica y de la UNAP y que dicen van a formar su propia, digamos, agrupación política, los que dicen tener una agenda política propia, ¿esto es sano? Bueno, yo diría el mensaje siguiente: no temer a la diversidad de posiciones, de opiniones y de intereses, porque lo más importante es alcanzar las condiciones mínimas para una salida electoral que en definitiva será expresión de la opción pacífica que ha tomado la oposición. Pero al haber divisiones, ¿esto no beneficia al Frente Sandinista? Desde luego que las divisiones de la oposición favorecen, ojo, no solo se trata del Frente Sandinista, favorece al orteguismo, porque hay que recordar las manifestaciones de la disidencia en dos sentidos. La disidencia sandinista del propio Frente Sandinista. Las últimas 2 semanas se conoció el video ampliamente divulgado del señor, el chino Enoch de Etelí, y el hecho de que, por ejemplo, un libro que ha sido traducido al inglés de José Luis Rocha, Autoconvocados y Conectados, señala de que algunas de las personas más visibles dentro de la revuelta de abril tenían militancia o eran parte de familias sandinistas, sandinistas en el sentido del Frente Sandinista, y que yo creo que es importante, y te agradezco, Jocelyn, señalar de que el orteguismo es una privatización del sandinismo, del Frente Sandinista, pero que el orteguismo no expresa a toda la diversidad que hay dentro del sandinismo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. Nosotros, Michelle, nos vamos a ir a un corte comercial. Al regresar, quédese con nosotros porque tenemos una entrevista con la líder opositora Irlanda Jerez. Willy Narváez va a conversar con ella. Esté usted muy pendiente después del corte. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Estamos prácticamente a 15 días del anuncio hecho por la gran coalición opositora que pretende formarse para que se dé un anuncio de que efectivamente se logró este próximo 25 de febrero, es lo que han anunciado algunas organizaciones opositoras en nuestro país. En esta segunda parte de Debates y Soluciones vamos a estar abordando el tema con Irlanda Jerez, comerciante que estuvo tras las rejas por manifestarse contra el gobierno y ahora está en el exilio. Crisis económica y solución política es el tema central. Buenos días, Irlanda, ¿cómo estás? Buenos días, Willy. Buenos días para toda la gente que puede ver a través de las diferentes plataformas sociales. Dios me los bendiga a todos en este inicio de semana. Muchas gracias por atendernos. Irlanda, estamos a 15 días de ese anuncio que se pueda consolidar esa gran oposición o coalición opositora. ¿Vos considerás de que efectivamente se va a lograr esto teniendo en cuenta de algunas disidencias? Por ejemplo, el caso de Edwin Carcache, uno de los grandes líderes que han surgido tras el estallido de la crisis de abril del 2018.
Mira, la unión es importante y necesaria dentro del pueblo de Nicaragua, que se pueda dar con un plan claro, contundente. El 25 de febrero yo no sé si todos los diferentes grupos, líderes que surgieron, como vos bien lo decís, dentro de esa insurrección se va a poder llevar a cabo, porque creo que el tiempo fue bastante corto para poderse reunir con todas las diferentes agrupaciones, y también lo que yo he escuchado, que a la gente pues le pusieron un plazo, o entras ahora o te quedas fuera, y también quizás se ha manejado eso un poco equivocado, ¿no? Pero que la unión de todos los diferentes movimientos y grupos se va a dar, independientemente que no se dé al 25 de febrero, se va a dar. La oposición de Nicaragua está unificada en un solo objetivo. Indistintamente que no se dé el 25 de febrero al pueblo de Nicaragua, decirle, continúe organizándose, que continúe consolidándose en los diferentes movimientos y grupos que consideren, y que nosotros vamos de cara a esa unión, de cara a una unión con una coordinación colegiada. Así que tranquilo, si no pasa nada, el 25 de febrero podrán haber anuncios de diferentes bloques y grupos antes o después, pero pueblo de Nicaragua, que continúe con la seguridad que estamos tratando todas las diferentes personas de que se logre a una unión. Y se va a dar, eso es indiscutible. Decía en su homilía este fin de semana Monseñor Rolando Álvarez de que todos los partidos políticos tienen una deuda con Nicaragua, y también ha sido un llamado de que este no es tiempo para estarse tomando fotos ni candidaturas, sino pensar en reformas electorales. ¿Qué opinas vos con respecto a este planteamiento que daba Monseñor Rolando Álvarez? Absolutamente de acuerdo con uno de los obispos que ha alzado su voz a favor de nosotros los nicaragüenses. En primer lugar, yo creo que decir partidos políticos es dañar a las bases de los partidos políticos. Fíjate bien en esto, sí. Es la cúpula, la dirigencia de los partidos políticos, que ha estado siempre alineado a favor del régimen, y que casi de la mayoría de los partidos políticos. Los partidos políticos que están hoy en la Asamblea, yo desde que salí de la cárcel he llamado a una desobediencia civil masiva, y dentro de esa desobediencia civil está la desobediencia parlamentaria. ¿Cómo es posible que hoy estos diputados, titulares o suplentes digan que están a favor del pueblo cuando están recibiendo dinero del pueblo que jamás lo hemos elegido? Que todo el mundo sabe que en el 2016 lo que hubieron fueron asignaciones. Entonces creo que ahí tenemos que ser claros y contundentes hacia quién nos dirigimos, porque es la dirigencia de los partidos políticos que no solo tienen responsabilidad, que tienen la culpa de haberse alineado a favor del pueblo, a favor del régimen y en contra del pueblo, para seguirle el juego realmente al dictador, especialmente los partidos que se encuentran en la Asamblea Nacional. Me refiero a los partidos que están dentro de la Asamblea Nacional. Estas personas que dicen ser opositoras y honestamente ahí siguen recibiendo un dinero que nadie lo eligió. Eso tenemos que estar claros, y tienen la responsabilidad de ayudarle a nuestro pueblo de Nicaragua, a todas esas bases de los diferentes partidos. Yo los llamo a todos, sean conservadores, sean liberales, sean de donde venga, a unificarse, hombre, y a exigirle a las cúpulas de su partido que se aparten, que se retiren. Si bien es cierto que Nicaragua es para todo, aquí tenemos que llamar por su nombre a los responsables de la complicidad perpetua que han tenido en los últimos años contra el régimen, a favor del régimen. Irlanda, con el estallido social prácticamente surgieron muchos líderes, vos sos una de ellas, y prácticamente pues estás en el exilio. Hay también en nuestro país, más que todo, pues el liderazgo de la oposición centrado en dos organizaciones, la Alianza Cívica, la UNAP, y ahora pues que pretenden aglutinar algunos partidos políticos, pero vemos que todavía en nuestro país muchas personas siguen yéndose al exilio, esto debido al desempleo o cualquier persecución política. En tu caso, Irlanda, ¿vos crees de qué manera podés contribuir a esa unidad opositora que pretende formarse en nuestro país? Mira, yo siempre estaré a favor de la unión nacional de todos los diferentes opositores. Yo lo he dicho con claridad, las organizaciones como la Alianza y UNAP han desempeñado un trabajo extraordinario, sobre todo durante el tiempo que yo estuve secuestrada. La denuncia hacia los diferentes organismos realmente fue contundente. Hoy en día yo me doy cuenta que estoy en este aspecto, de verdad, y sé todo lo que se logró y se ha logrado que el régimen sea reconocido como un genocida, como un criminal, como violador perpetuo de los derechos humanos de los nicaragüenses. ¿Cómo podemos nosotros lograr esa unidad? Pero sí le he llamado, y como sugerencias y recomendaciones a estas agrupaciones, que por favor
recordemos y escuchemos al pueblo. Como vos bien lo decís, Willy, hay líderes que surgieron en esta insurrección, gente que viene luchando desde mucho antes y que yo le doy gracias a Dios y al pueblo de Nicaragua haberme puesto en este momento de la historia y poder contribuir y poner mi grano de arena a favor de la libertad de nuestro pueblo. Entonces la unión se tiene que lograr llamándonos a todos nosotros. Nosotros hemos invitado a una reunión de manera urgente, 2, 3 personas de cada organización, que esto en los próximos días, semanas, se le va a decir al pueblo de Nicaragua, para decirle al pueblo de Nicaragua con claridad el plan, ya que no, a veces cuesta la unión porque no hay un plan claro, y sí se tienen los planes, pero con tanta gente que se infiltra honestamente en las organizaciones, hemos tenido la opción de ser súper cautelosos. Esa reunión va a ser desde el exilio. Realmente bajo el filo de la navaja. ¿Esa reunión va a ser con los exiliados únicamente? No, vamos con todas las personas que se puedan de las diferentes organizaciones, como tú bien mencionaste, estas organizaciones que han estado al frente, ¿verdad?, denunciando y liderando. Yo le hago un llamado a todas las personas, los líderes territoriales, municipales, comarcales de esta insurrección, que por favor continúen adelante y que la juventud realmente no sienta que hay un desplazamiento, al menos no de parte nuestra, todo lo contrario, es la juventud la que ha llevado a que se insurreccione, ¿verdad?, con contundencia, y ellos tienen que tener el espacio que se han ganado y que se merecen en esta lucha. En el caso tuyo, Irlanda, hay propiedades que fueron en su momento prácticamente confiscadas por la policía, negocios tuyos. ¿Cómo está hasta el momento? ¿No te lo han regresado? Y sobre si has pensado vos en retornar a nuestro país para tratar de contribuir un poco a esa oposición que pretende formarse. Mira, Willy, en el caso de mi persona, las propiedades han sido robadas. El término confiscación lo ha utilizado el régimen y me lo han aclarado con total legalidad diferentes abogados y organismos internacionales. Yo estoy exigiendo y les pido a todos los medios de comunicación, al periodismo independiente que ha estado a favor del pueblo, denunciando continuamente la devolución de todas las propiedades robadas, de los negocios que se encuentran en el mercado oriental de Managua, el negocio que se encuentra en Huanuca, en Matagalpa, un parqueo que nosotros tenemos en la calle principal de Ciudad Jardín, la casa de habitación de nosotros que fue tomada propiamente el día de mi liberación, vehículos, hasta los animales. Hasta mi perrita boxer que me habían regalado durante yo estuve en prisión, Dita, no sabemos de ella, de los animalitos que nosotros teníamos. Fue robado todo. Ustedes saben que yo en lo personal me quedé con el uniforme de prisionera, que orgullosamente salí y porté un brasier y un calzón y mi deportivo. Todo lo demás Dios lo ha venido dando en estos meses que he estado en este viaje mochilero azul y blanco, denunciando al régimen y luchando por la libertad de nuestro pueblo. Por supuesto, Willy, dentro de mis planes está el retorno a Nicaragua. Yo no me considero en este momento exiliada, sino que estoy en un viaje permanente y Dios me ha llevado a diferentes lugares a exponer la situación de nuestro país. Y muy pronto pues vamos a regresar a Nicaragua. En ese momento el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional lo sabrá. Estamos exigiendo la devolución de nuestras propiedades y no vamos a descansar hasta que sean devueltas todas las propiedades. ¿A tu regreso has pensado integrarte a alguna de estas organizaciones o todavía no has tenido ningún tipo de conversación con estos? Yo, Willy, en lo personal, yo pertenezco a una organización donde surgimos realmente como comerciantes. La Organización de Comerciantes a nivel nacional, he sido coordinadora nacional de esta organización. En todas las organizaciones hay diferencias, ¿verdad? También soy costeña, he colaborado muy de cerca con todos los movimientos costeños y con movimientos de mujeres, siempre lo he dicho con claridad. Nosotros siempre hemos trabajado coordinadamente y seguimos adelante para lograr que todos los diferentes bloques se logren dar, porque aquí tenemos que estar claro, el pueblo de Nicaragua, la unión se debe dar, una unión con dignidad, una unión con convicción, una unión con determinación, y la posición de nosotros es que nosotros no queremos elecciones contra Daniel Ortega. Para que en Nicaragua existan elecciones tiene que haber un país libre totalmente, libre de paramilitares, libre de presos políticos, libre de libertad de expresión, de organización, de movilización. Y esas condiciones en Nicaragua sabemos perfectamente que no están en este momento, es por lo cual nosotros sostenemos y mantenemos nuestra posición, que elecciones con las actuales condiciones es un fratricidio. Y no podemos decirle al pueblo de Nicaragua, es que es la única solución que tenemos. No, discúlpame, jamás. No es la única solución que tenemos.
Yo les llamo realmente a la conciencia, al amor patrio y a continuar en resistencia y en desobediencia. Tenemos varios caminos que nosotros podemos seguir siempre y cuando tengamos ese amor y esa convicción de que sí se puede sacar una dictadura. En esa lucha no violenta, en este momento, por ejemplo, Willy, estás hablando de la solución a la crisis. La crisis es generada efectivamente por el régimen, por el estado de sitio que está Nicaragua, el alza en la canasta básica, la reforma fiscal, lo peor, la reforma tributaria. ¿Qué estamos haciendo todos los diferentes sectores que aportan económicamente a través de los impuestos? Hay una desobediencia en este momento de toda la gente que aporta impuestos a Nicaragua. Sí podemos, y sí debemos, y lo tenemos que hacer. ¿A tu juicio se debe seguir? Únicamente acciones en la lucha no violenta y desobediencia podemos cerrarle ese grifo al régimen, que es el billete. ¿A tu juicio se debe de seguir insistiendo en el adelanto de las elecciones? ¿Cómo mirás la situación política de nuestro país teniendo en cuenta algunos pasos que ha dado este gobierno? Por ejemplo, ha anunciado para este año discusión en la Asamblea Nacional de reformas electorales y también se dio antes de finalizar el año, propiamente el 30 de diciembre, la liberación de 91 presos políticos y recientemente, pues la semana pasada, se entregó la materia prima que tenía retenida desde hace 75 semanas la Dirección de Aduana para el diario La Prensa. Mira, Willy, en primer lugar te quiero decir que el régimen no va a regresar nada ni va a liberar nada si no siente presión. Nosotros estamos presionando directamente al Departamento de Estado, a senadores, a congresistas, para que se den sanciones, y en este caso las sanciones las encabezan en este momento el Ejército de Nicaragua. El Ejército de Nicaragua tiene una responsabilidad con el pueblo de Nicaragua, porque ha estado alineado a favor del régimen, ha permitido a los paramilitares y la masacre contra nuestro pueblo. Entonces hay testimonios de 100 personas que viajaron a El Salvador el año pasado, donde estaban personas del Departamento de Estado y pudieron verificar la complicidad del Ejército de Nicaragua contra nuestro pueblo y la complicidad que tienen a favor del régimen. Entonces es importante que nosotros continuemos en ese sentido, presionando, ya que la liberación del papel, la liberación de los medios, inclusive la liberación de nuestras propiedades, no va a resultar porque de un día para otro Daniel Ortega le dio buen corazón. Jamás, jamás. Eso no va a suceder. Tenemos que continuar presionando. Y es donde nosotros llamamos a las diferentes organizaciones que el comité que presione en la Unión Europea y aquí en Estados Unidos y en los diferentes países no puede detenerse, tiene que continuar. Tienen que continuar las sanciones y estamos exigiendo la liberación de todos los secuestrados políticos. Aquí no hay negociación alguna con nuestros secuestrados políticos. Recientemente leí una carta de uno de ellos que envió, creo que fue ayer, me llegó y me conmovió increíblemente. Yo quiero decirle a la gente que escribir un papel, unas letras, estando en prisión, es un milagro de Dios. Milagro de Dios, porque desde el papel, desde el lapicero, realmente, y poder leer esta carta de este muchacho, decirle que el compromiso que tenemos nosotros es que liberen a los secuestrados políticos. No pueden seguir habiendo en Nicaragua más secuestrados políticos. Y nosotros vamos a continuar en ese camino fuertemente. Irlanda, prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría escuchar tus conclusiones con respecto a qué opinás vos sobre el papel que está haciendo Medardo Mairena, el líder campesino, y también el llamado que le harías vos a la clase opositora en nuestro país. ¿Cuál es el principal obstáculo que se da para que no se consolide esa oposición en nuestro país? Bueno, el principal obstáculo, y no digamos obstáculo, sino que las trabas que vamos a tener, es que la unidad la deben de llamar exactamente los líderes que el pueblo a través de esta insurrección ha reconocido. Es difícil que se logre una unidad cuando hay personas involucradas en las organizaciones que, si bien es cierto, están arrepentidos y son nicaragüenses, los abrazo, los quiero, tengo amistades enormes, pero el pueblo los rechaza. Y entonces tenemos que ser amalgamar, tenemos que ser ese agente de unión, ese puente de unión entre todos los diferentes grupos y bloques del pueblo para que se dé. Yo estoy segura que es sencillo y es fácil, pero mientras no se depongan intereses personales, aquí va a costar un poco más. Así que los invito a deponer cualquier tipo de interés, y al líder campesino Medardo Mairena creo que ha hecho un trabajo de organización a nivel nacional con su movimiento increíble. Decirle que se mantenga, lo escuché en la reunión de Quilalí, me encantó realmente lo que dijo en cuanto a que les pedía que se apartara, ¿verdad?, a los políticos tradicionales. Igualmente yo le diría, ustedes tuvieron su momento, ustedes tuvieron su tiempo, por favor, déjennos a nosotros, si van a servir de asesores y decirnos esto
estos errores cometimos y nosotros no queremos que ustedes los cometan, estamos dispuestos a escucharlos, pero no se pongan al frente a dividir más al pueblo de Nicaragua. Necesitamos que entiendan que esta Nicaragua es una Nicaragua nueva que todos necesitamos y que la vamos a construir entre todos, pero no queremos que estas personas continúen dividiendo a nuestro pueblo nicaragüense. Y decirle a Nicaragua que seguimos en resistencia, seguimos en desobediencia, que aquí no se rinde ni se vende nadie. Así que Nicaragua, ánimo. Nuestros secuestrados políticos, ánimo, hermano. Van a salir todos ustedes de esas mazmorras. Muchas gracias, Dios Irlanda. me los bendiga. Bendiciones, muchas gracias. Irlanda Jerez nos ha acompañado vía Sky y ha hablado pues sobre su percepción en cuanto a la consolidación de esta gran unidad opositora. De esta manera nos vamos a una pausa comercial que regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Ya está con nosotros de Clínica Materno Infantil Alba, nuestro especialista y ginecólogo, el doctor Bismar Somarriba. Estaremos hablando del flujo vaginal, cuándo es normal, cuándo se sale, ¿verdad? Y cuándo hay sintomatología que nosotros debemos estar alerta. Él nos los va a decir. Bienvenido a Acción 10 de la mañana y feliz inicio de semana, doctor. Gracias, Odelit. El tema es muy relevante, puesto que es la mayoría de personas acude al ginecólogo, la mayoría de mujeres, ¿verdad?, acude al ginecólogo por este problema. Generalmente yo quiero insistir que el flujo vaginal es normal, pero va a depender de algunas características o algunos trastornos que pueden llevar a la anormalidad. El flujo prácticamente es una combinación del moco cervical con secreciones vaginales y que prácticamente estas van a salir durante el día. Y que la vagina siempre debe estar húmeda. Siempre debe estar húmeda porque esto va a permitir, primeramente, protege de infecciones. Es muy importante eso que se sepa. Igualmente, ayuda a que se mantenga lubricada y a la hora de la relación sexual pues no haya ningún trastorno, que claro, a la hora de la excitación y todo va a sumarse otro tipo de flujo que va a permitir que se lubrique más la vagina. De manera que el flujo vaginal puede ser algo normal y que la mujer tiene que estar bien con ella. Sin embargo, yo quiero insistir, por ejemplo, me llegó una paciente la semana pasada y me decía que la niña tiene 7 años y que desde que cumplió los 7 años ha visto que ha cambiado su flujo vaginal en una niña de 7 años. Normalmente yo quiero hacer hincapié que hoy en día la niña está menstruando a los 9 años o 10 años, de manera que a partir de los 7 años usted puede notar en la niña cualquier cambio, flujo vaginal un poquito aumentado. ¿Por qué? Porque el organismo ya se está preparando. Se supone que en 8 o 7 años, a los 2 años, según las características que nosotros tenemos, ya las hormonas comienzan a aumentar y va a aparecer la menstruación. Entonces esos cambios pueden ser normal en esa niña, pero también tenemos que vigilar color, textura y olor para poder evaluar si es normal o anormal. En las niñas, por ejemplo, de 7, 9 años, hay que comenzar la mamá, la abuelita, a enseñarle cómo se debe de limpiar para que no haya contaminación y no provoque infección ¿Cuándo vaginal. es anormal el flujo vaginal, doctor? Anormal se vuelve cuando la mujer, generalmente los colores, generalmente el flujo puede ser, en eso quiero aclarar, va a variar el flujo vaginal durante la menstruación, después de la menstruación y antes y después. Igualmente, cuando la mujer usa anticonceptivo, va a variar, obtiene vida sexual activa, porque recuerde que ya se combina con bacterias del propio pene del hombre, entonces prácticamente va a hacerse algunas alteraciones. Entonces, en esas características, yo no te podría decir si es anormal o anormal, si ya tiene ese, porque va a cambiar. De manera de que cuando estamos hablando de la normalidad, estamos hablando del color. Generalmente el flujo vaginal puede ser transparente cuando anda ovulando o puede ser blanquecino, pero nunca espeso ni como leche cortada. Ya si sale blanco, espeso
y ya aparece como leche cortada, ya estás diciendo, ve, aquí hay una infección, y por la experiencia que uno tiene, dice, esto es un hongo vaginal, perdón, es por hongo vaginal. Sí. Después dice, puede ser amarillo verdoso o verde completamente. Puede salir. Puede ser igual como leche cortada, y estamos combinándolo con bacteria y también hongo. Ahí tenemos dos características importantes, el color y luego viene el olor. Hay muchas mujeres que ya comienza a presentarse como olor a pescado. Entonces ya se asocia a otro tipo de bacteria. No es normal, entonces. No es normal. Y yo quiero insistir en lo siguiente. Usted, mujer, y hay que enseñarle a las niñas el olor característico propio de cada mujer, porque hay muchas mujeres que nos llegan y comienzan a decir, doctor, es que ando un flujo vaginal. Ajá, ¿y ese flujo desde cuándo lo sentí? Ah, bueno, doctor, es que desde que estoy niña, ya tiene 25 años, siempre ha sido mi olor así. Entonces ya es propio. Es característico de cada uno. Y hay muchas mujeres que el flujo es mucho, pero nosotros les decimos, ¿desde cuándo ese flujo? Bueno, desde que soy chiquita, dice, el flujo ha sido abundante. Tenemos una llamada, doctor, y ya continuamos, ¿verdad?, con este tema. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. Escúchenos a través de la bocina de su teléfono, por favor. Bájele un poquito el volumen a la televisión y así nos comunicamos más rápido. Adelante con su consulta. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Yo tengo 44 años y yo siempre me resturo, o sea, mis partes siempre las tengo resturadas, pero últimamente he estado mucho echando flujo. Es normal de que yo siempre he estado que mi vagina esté húmeda, pero hoy como que es más constante, ¿me entiendes? Y cada vez que me quito mi plumber, o sea, se mantiene esa cosa blanca. Sí, claro, puede ser normal si es blanca y no tiene mal olor. Recordad que ya estamos hablando de 44 años, que es otra etapa también, donde la mujer ese flujo puede presentar algunas alteraciones porque ya está en el periodo, ya está en el climaterio, ya va en la menopausia. Entonces es un dato importante y yo quiero insistir, si ese cambio de flujo que estás viendo pica, arde, o este caso que vos estás diciendo no es normal, doctor, porque yo no Uno lo se tenía conoce antes. perfectamente su cuerpo. Hay que visitar al ginecólogo para que él pueda definir. Ahora, recuerde algo. Yo no voy a decirle a la mujer, porque vienen otras las recomendaciones, porque vos me decís, doctor, pero ¿cómo evitar el flujo vaginal? Hay mujeres que van a ser propias, su flujo vaginal va a ser anormal cuando ya tiene las características que decíamos, pero hay muchas mujeres que es abundante. Pero y ahí usan duchas vaginales. Es correcto, si viene te tengo que decir, hombre, evitemos duchas vaginales, porque yo dije, moco cervical y líquido de la vagina, que sirve de limpieza, pero cuando la paciente usa duchas vaginales, algunos desodorantes, prácticamente está lavando esa limpieza o todas esas bacterias propias de la vagina que permiten de limpieza, la barre y prácticamente está desprovista, está desprotegiendo prácticamente. Doctor, de las bacterias propias que protegen. Yo he leído de algunas mujeres incluso que después de la menstruación utilizan óvulos vaginales. ¿Eso es correcto? No es recomendable, porque recuerden que en esa etapa el propio organismo se va a encargar de volver a montar a sus bacterias y que comiencen a contraatacar. Pero obvio, aquí tengo que hacer mucho hincapié en el tipo, digamos, las relaciones sexuales que estás teniendo, si son frecuentes. Ahí es donde yo tengo que insistir. Si es monógamo. Entonces, si sabes que tu compañero pues tiene otra o vos tenés otros, entonces prácticamente tenés que estar alerta de estar vigilando, y si vos estás viendo algún cambio, yo siempre tengo que insistir que no a la automedicación, porque muchas veces son bacterias normales y lo que hacen con esos óvulos que me estás diciendo vos, prácticamente están barriendo la flora normal vaginal y ahí sí aparece la infección, y ya nosotros no sabemos qué hacer, porque ya te pusiste unos óvulos que te voy a mandar de antibióticos, donde miramos, creamos resistencia al antibiótico. Doctora, ¿hay algún tipo de parásito o hongo vaginales que también ese flujo que se expulsa podría ser demasiado seco? Fíjate que cuando estamos hablando no seco, porque generalmente cuando hay una infección va a haber flujos vaginales. Siempre. Cuando estamos hablando de resequedad vaginal, tenemos que evaluar otros problemas hormonales, porque generalmente los flujos no tiene que haber resequedad vaginal. Si hay resequedad vaginal, significa que hay trastorno hormonal, y ahí tenemos que trabajar en eso. Entonces, de manera que yo quiero insistir en el tema, porque
es muy frecuente que llegue la mujer y cree que todo flujo es infección y se automedica. Entonces pienso que no se debe de hacer. Y también es importante mencionarles que los flujos vaginales pueden ser parásitos, pueden ser bacterias o pueden ser hongos. El rasurar la zona íntima, doctor, ¿con qué frecuencia se debe hacer? Fíjate que yo insisto en que hay muchas mujeres que se rasuran y cuando se dejan de rasurar comienzan a tener flujos, secreciones y ya, bien, doctor, usted me recomendó no rasurarme, mire, aquí vengo con esta infección. Entonces tengo que decirles que los vellos púbicos sirven de protección para que el sudor no vaya directamente a nivel de la vagina o afuera prácticamente. Entonces lo único que le tengo que decir es que si van a hacerlo, que no lo hagan muy intenso. Hay muchas mujeres que se lo hacen con intensidad, que prácticamente después quedan el folículo descubierto y aparecen algún tipo de ronchita y esas ronchitas se pueden infectar. Entonces si es prudencia, recorten los vellos púbicos, pero no los rasuren para evitar esas contaminaciones. Recuerden que al descubrir los vellos púbicos, al descubrir el folículo del vello, está facilitando a que puedan entrar otras bacterias y que de repente pueden ser otras bacterias que no sabemos de dónde vienen y estamos prácticamente exponiendo y estamos propiciando infecciones. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Yo tengo una consulta al doctor. Fíjese de que yo tengo 1 mes y medio de embarazo. Hace 15 días yo fui a consultar con mi doctor, pero entonces no tenía flujo vaginal. Hasta hace como 4 días me veo como un fluido poco, pero amarillento, y le pregunto al doctor, ¿esto es normal? Yo no he tenido relaciones sexuales después que yo quedé embarazada, entonces no sé si esto es normal. Recordad que quizás nos deja los datos también para una consulta. En este caso, si vos miras que se cambió de color y está amarillo, pues prácticamente puede haber una infección vaginal. Entonces sugiero que lo que pasa es que está embarazada, lo que sugiero que si te está haciendo tu control prenatal con algún médico, le volvés a insistir con él para que te pueda orientar qué tratamiento dar. En la mujer embarazada ya es otro cambio. Hay muchas mujeres que pueden presentar aumentante flujo, pero igual las mismas características que les estoy diciendo. Si hay cambio de color, amarillo, verdoso, y a veces se pueden asociar a vaginosis bacteriana, que son infecciones, o a herpes genital, que ahí se pueden mascarar los tipos de infecciones. Pero siempre sugiero, ya embarazada, no embarazada, mujer con vida sexual activa, se propician más los flujos vaginales anormales. Entonces yo tengo que insistir que si ustedes miran que ese flujo no es normal, por favor acudan donde el médico para que nosotros podamos evaluar. ¿Qué sucede si no nos tratamos ese flujo, doctor, y lo dejamos pasar meses, años y ya nos acostumbramos? Recuerden, tal vez no es acostumbrarse, porque recuerden que va a llegar un momento que esta infección asciende a útero y luego va a las trompas y luego va a los ovarios. Entonces ya comienza a tener un dolor crónico y hay una enfermedad pélvica. O sea, va más allá del flujo. Va más allá, claro. Después, recuerden que es una infección. Estamos localizados a nivel vaginal, pero si no se trata, asciende a útero, ovario y a trompas y luego ovario, y puede causar, incluso puede causar un acceso pélvico. Cuando hablamos de acceso pélvico es pus dentro de la cavidad abdominal en bajo vientre. Entonces es importantísimo que usted acuda donde el médico cuando tenga estos trastornos para que nosotros podamos dar tratamiento. Y vuelvo a insistir, si sabes que tenés otros compañeros o tu marido tiene otras compañeras, pues prácticamente se complica más la situación. Y ahí es donde la mujer llega y te dice que tiene dolor en bajo vientre, que ya hay flujo abundante, y estamos sabiendo que se trata ya de una infección que va más allá. Tal vez una infección que podemos tratarla simplemente con óvulos, ya vamos a mandarla con tratamiento inyectados, tomados, y prácticamente ya el cuadro se nos puede complicar. ¿Eso es una mujer que ya inició sus relaciones sexuales, y en una adolescente o una niña? En una niña generalmente recuerden que no tenemos que pensar que hay una infección vaginal ni una infección de pélvica. Simplemente tenemos que buscar o descartar otras posibilidades en el caso que tenga un dolor en bajo vientre. Y el flujo, pues estarle principalmente recomendándole no ropa ajustada. Hay mujeres o mamás que los bloomers ya no son de algodón, sino porque la niña la quieren ver bonita con su tanguita o su vestido de baño o bien talladita con su pantalón. Entonces hay que buscar cómo aprovechar en el asunto de ir educando a nuestras niñas, de poderle decir que el estilo de vida tiene que cambiarlo con ropa de algodón, no blue jeans ajustado, y la limpieza importante de adelante hacia atrás para evitar que la contaminación del ano
de bacterias propias del ano vayan a la vagina. Como no, doctor, muchísimas gracias, ¿verdad?, por esas grandes recomendaciones. Nosotros siempre nos hacemos acompañar de nuestros especialistas. Por favor, no se deje pasar ninguna infección, ninguna secreción vaginal anormal, que era lo que ya el doctor nos indicaba, ¿verdad?, cuando esto sucede. Hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos con más aquí en Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros en nuestro segmento Camino al Éxito. Vamos a hablar acerca de qué hacer luego de una ruptura amorosa. Para hablar acerca de esto y cómo podemos superar una ruptura amorosa, se encuentra conmigo Natanael Osorio. Bienvenido, Natanael. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Bueno, las rupturas amorosas pues, son bastante comunes, es normal. Sin embargo, cada persona la asume o la puede superar de distinta manera y hay quienes no la logran superar. ¿Qué se debe hacer una vez se confirma que ya no hay más con la otra persona? Bueno, normalmente se estipula o se pronostica que el dolor de una ruptura amorosa, ya sea de novio, puede durar a 3 meses. O sea, ya después de 3 meses uno dice, pues debió haber sido el proceso o el haber superado el proceso del dolor. Pero obviamente hay otros casos donde dura muchísimo más, y más cuando hay otros factores, como bueno, fue un matrimonio, hay hijos de por medio, entonces dura más. Así que si alguien está diciendo, la tenés mucho tiempo ya y no has superado, bueno, eso depende muchísimo. Hay unos como etapas en esto de cuando uno rompe con alguien y comienza ese proceso. El primer proceso es el proceso de la negociación, donde uno está negociando con sí mismo de, bueno, sí, no lo busco, ya es suficiente, ya le di, o sea, está negociando con uno. Después viene un proceso que es el proceso de la ira, que viene y descubre de que no debió de haber hecho todo lo que hizo y entonces se enoja. Después otra vez vuelve a negociar con sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Lo perdono, vuelvo, ¿qué hacer lo con busco? todo eso que estás Exactamente, ese negocio, ¿no? sí, es interesante cómo uno mismo habla con sí mismo, ¿no? Y dice, hey, mira, ¿qué hago? Vuelvo. Después viene un proceso triste que es la depresión, cuando uno ya descubre de que deja a un lado la parte, la negación, ¿no? de la relación. Donde ya se negó. Ya asumís de ya. que estás separada y que no va a volver o no vas a retomar la relación anterior. Y entonces llega el último proceso, que es la aceptación, donde ya, bueno, pues ok, está bien. Pasó el proceso, ya esto no tiene otro espacio para seguir, así que hay que aceptarlo. Pero hay algunas recomendaciones que se pueden hacer para las personas. De hecho, muchos estudios sugieren algunas características que podemos tener por una ruptura, pero bueno, hay algunas que no estoy muy de acuerdo. Una dice de que recuerdes todo lo malo de tu ex. O sea, esa es una de las terapias que se dan. Porque si uno viene y se separó... que podría ser contraproducente, a veces considerando digo yo, de que generas mucho más rencor, ¿no? Sí. Tenemos una llamada telefónica, okay. Luego nos seguimos hablando acerca de esto. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Sí, buenos días. Me gusta el tema que están tocando. Hace 2 años yo estoy separado de mi señora. Sí. Y yo he tratado de hacer lo mejor para ganarme. Le he remodelado mi casa, le he hecho su cocina, le he hecho lo mejor para ganarme, porque tú eras una falla. Pero fíjense que se ha hecho difícil. Ni bonito, ni feo, ni que le hable, ni cómo le hace. No sé cómo podérmela ganar nuevamente.
porque a la verdad no puedo estar así separado de ella. Ahora, formar hogar no me gustaría, porque hoy en día, bueno, la mayoría de las redes solo buscan dinero, y mejor prefiero morir así al lado de mi señora, aunque no tenga nada. No sé qué consejo me dan. Muchísimas gracias. Gracias por confiar y contarnos su experiencia. En estos casos es un poco complejo, no es como que uno le va a dar la fórmula, porque usted está haciendo lo que tiene que hacer, pero la otra persona tiene que mostrar un interés, entonces no es como que yo le voy a decir, mire, haga esto y esto va a funcionar. Creo que está haciendo lo que tiene que hacer, portándose de la mejor manera, dando su mejor rostro, siendo responsable. Creo que esa otra persona tiene que saber de su interés, pero sí. además también él podría darse la oportunidad de conocer a otras personas Sí. en un dado caso de que su ex esposa haya tomado la decisión de no regresar con él. No todas las personas son interesadas, no todas las mujeres están o quieren hacer daño a las personas, ¿no? Sí, o sea, tiene que tomar muchas variables. Yo creo que tiene que tomar un tiempo, pensar en un tiempo bueno. Si esto no resulta, si yo hago mi parte, yo creo que debo de tomar y ver cuál es la segunda opción, tener un plan B. Y yo sé que en este momento todavía él está en el proceso de, bueno, voy a luchar por esto, a ver qué pasa, si funciona. Y está bien, o sea, no tiene nada de malo, pero no puede tampoco quedarse ahí por mucho tiempo. O sea, si pasa 10 años y usted sigue ahí, yo creo que no es conveniente. Ahora, retomemos estas recomendaciones que hacen algunos especialistas sobre cómo superar una ruptura amorosa. Vos decías que una de ellas es el recordar únicamente lo malo. Sí, eso lo hace porque yo creo que te hace sentir bien por el haber tomado la decisión. O sea, eso lo recomienda por ese lado, pero tenemos otra llamada telefónica. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días, lo escuchamos. Sí, primero que sea joven, que está ahí en el debate, ¿cuántos años tiene? Porque yo tengo 85 años. Tuve 3 golpes en la vida. 3 mujeres que agarré con hombres en mi casa. Nunca vi, después cuidado lo que voy a decir, nunca tomé un mal camino. Nunca me dediqué a ver perros. Al contrario, busqué cómo vestirme y seguir adelante. A la edad de 40 y pico de años, me encontré una muchacha de 22 años con la cual convivo, tengo mis 3 hijos, tengo un buen formado, hemos mordido el anzuelo, como decimos, y aquí estamos. Entonces, un consejo para los jóvenes de ahorita, que no se dediquen por una mujer. Hay un refrán, dice que a la fuerza ni los zapatos entran. Buenos días, muchas gracias. Buenos días, creo que el señor se refería o le daba un consejo a la llamada anterior. Sí, tuvo la experiencia y bueno, ahí está, le malas funcionó. experiencias. Sí, tuvo malas experiencias, pero también vino y encontró a otra persona y hizo la vida. Dice que tiene 85 años y sigue con ella, o sea, qué bien. Y sí es un consejo que uno puede tomar, pero tampoco puede decirle así como exigirle, pero sí tiene mucha razón en que las cosas ni a la fuerza, ¿verdad?, ni los zapatos quedan. Y es muy interesante y yo creo que es un muy buen consejo. ¿Cuáles son los otros consejos que dan los especialistas? Los especialistas dicen de que, bueno, hay casos muy extremos donde sí está siendo afectado, donde sí estás marcando un dolor en la persona y uno puede ver una persona que no sale del proceso de la depresión para llegar a la aceptación, es dejarlo de seguir hoy en día en las redes sociales. Es muy importante porque parecerá extremo, pero ayuda muchísimo a sentirse mejor. Ahora, esto resulta cuando no hay hijos de por medio. Por ejemplo, ¿qué sucede con los matrimonios en donde por el asunto de los niños precisamente siempre se mantiene el contacto con la otra persona? El proceso es diferente, se pueden aplicar estrategias distintas a la de desconectarte por completo de la otra persona, que con hijos es imposible. Sí, pero aún con hijos uno puede desconectarse del aspecto de las redes sociales, porque ¿qué pasa? Intentas controlar a la otra persona, dónde está, qué está haciendo, con quién está, y entonces eso perjudica a la persona porque o sea, todavía su mundo está girando en torno a esta otra persona.
Claro, no es que la va a eliminar del WhatsApp, no es que porque tiene hijos en este caso, pero sí puede dejar de estar revisando a cada 5 minutos qué es lo que está haciendo en su Instagram, qué está haciendo en sus historias. Y es muy importante porque te ayuda a pensar en acciones diferentes. Uno puede pensar en cosas positivas, puede decir, ¿sabes qué? No estoy disfrutando este día, hoy está brisandito, debería de aprovechar y ver cómo está fresco. Entonces dejamos de desaprovechar el entorno por estar enfocado en una persona que posiblemente no va a regresar con nosotros. Ya para concluir, Natanael, nos gustaría que dieras una especie de 3 recomendaciones básicas para aquellas personas que están pasando por el proceso de la ruptura amorosa y que quieran salir adelante más pronto de lo que uno se espera o se especula. Yo creo que tomarse su tiempo para uno, tomar para aceptar, para meditar, para reflexionar sobre lo que pasó y aprender de ello es muy importante. Segundo, poder acercarse a personas que le apoyen, no estar solo. A veces nos aislamos, ponemos música que más nos ponen depresivos. Entonces busquemos cómo estar con personas que nos puedan ayudar y apoyar. Y tercero, busquemos algo nuevo para nuestra vida. Nuestra vida no ha acabado y podemos hacer muchas cosas en este momento. Así que como no tenemos tal vez una persona a quien le dedicamos tiempo, podemos dedicar a buscar sueños que hemos tenido y que no hemos realizado para salir adelante. Nos va a hacer sentir mucho mejor. Perfecto, muchísimas gracias, Natanael, por esas recomendaciones para las personas que nos están viendo. Otra que tiene recomendaciones para ustedes, Odili Vargas, al otro lado del estudio. Adelante, Odili. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bien, amigos, y nosotros continuamos con más a través de su revista Acción 10 en la mañana. En esta ocasión el equipo se trasladó hasta las instalaciones de la clínica Dr. Pie. Ya nuestro experto se encuentra con nosotros, el doctor Jorge Castro, para estar desarrollando este tema. Y es precisamente cómo extraer correctamente una uña y en qué casos se debe de realizar la extracción. Muy buenos días, doctor, y bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Buenos días, ¿verdad? Buenos días a toda nuestra teleaudiencia. Estamos desde las instalaciones, ¿verdad?, de la sucursal Carretera Sur de Clínica Dr. Pie para hacer una demostración de cómo extraer una uña en el caso que fuese necesario, ya que en muchas ocasiones nosotros hemos dicho de que la extracción de la uña se tiene que dejar como una medida, ¿verdad?, última, en el caso de que otros tratamientos no hayan hecho efecto, por ejemplo en una uña con hongo como la que estamos viendo el día de hoy, que es una uña de que se ha tratado con diferentes fungicidas, ¿verdad? Se han hecho limpiezas, extracciones, pero no ha respondido a ningún tratamiento, y esto lo podemos asumir como que la uña está presentando una resistencia, ¿verdad?, a lo que son los tratamientos que se le han aplicado. Entonces, en este caso vamos a hacer una extracción, pero necesitamos hacer una explicación de los pasos a seguir a la hora de hacer una extracción de uña para no perjudicar gravemente al paciente, ya que debería ser un proceso que no duela, y a la hora de dormir el dedo hay que hacer una infiltración de manera correcta, ya que en muchas ocasiones las personas que lo hacen se han hecho extracciones de uña, me han comentado que le inyectan debajo de la uña. La anestesia, ¿verdad?, de vía intramuscular. Entonces lo que queremos ahora es hacer una pequeña demostración de cómo primeramente dormir el dedo sin tocar la uña, porque en algunos casos las uñas están infectadas o tienen filtración de líquidos por las infecciones que se dan a veces, en el caso de las uñas que tienen que están encarnadas. Y uno de los pasos principales es no infiltrar directamente debajo de la uña, sino que lo vamos a hacer de manera troncular en la base del dedo, que eso sería prácticamente una de las cosas que vamos a enfocar principalmente. Ese sería nuestro primer paso. Nuestro primer paso positivo, ¿verdad?, en lo que es la extracción de la uña, y sería proceder a dormir el dedo en su base. Ok. En este caso vamos a aplicar la anestesia, doctor. Vamos a aplicar la anestesia, no sin antes aplicar un alcohol, o podemos usar cualquier antiséptico como yodo, alcohol,
para eliminar lo que son microorganismos que puedan causarnos una infección en las infiltraciones. Entonces vamos a desinfectar bien el área. Otra cosa bastante importante es de que a veces las inyecciones duelen cuando se reutiliza la aguja con la cual se hizo la extracción del producto, en este caso de la anestesia, del frasco. Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que el paciente sienta menos dolor? De que cuando ya se haya extraído el producto del frasco, utilicemos una aguja nueva para poder infiltrar en lo que es la piel del paciente, dado que la aguja pierde filo y la falta de filo es lo que provoca que a veces los pinchazos sean muy dolorosos. ¿De qué dependerá la dosis de anestesia, doctor? Va a depender del tamaño del dedo. Del tamaño del dedo. Porque hay personas que tienen el dedo pequeño, estamos hablando de que fuese el caso del primer dedo, el que llamamos dedo gordo. Usted sabe que la anatomía de cada persona pues, es diferente y algunas personas tienen el dedo un poco más pequeño, otras personas un poco más grande. Entonces, en dependencia del grosor del dedo, el tamaño del pie, es lo que vamos a ir determinando lo que es la dosis de anestesia local. Y vamos a trabajar básicamente en la parte del tronco del pie, del dedo gordo. Okay. Y se va a ir notando de manera visual o palpable las áreas que ya se van cubriendo, ¿verdad? Con la anestesia. Se duerme por completo ese dedo en el cual se va a practicar la extracción, doctor. Así es. Esto significa de que no va a haber un dolor en ninguna área de las que tratemos posteriormente, porque todo el dedo está dormido. A veces cuando se hacen las infiltraciones directamente bajo la uña, entonces tiende a doler a veces la extracción de la uña porque hay partes que no lograron percibir todo lo que era el producto en sí. En este caso, ¿cuánto se le aplicó de anestesia, doctor? En este caso ya vamos por la mitad del procedimiento y más o menos llevamos unos 3 cc, 3 mililitros. Este ya sería nuestro último paso, doctor. Bueno, vamos a ver qué hay debajo de la uña, si necesita remover, por ejemplo, residuos de la micosis que anda. Eso también es recomendable en el caso si él va a empezar un tratamiento para los hongos en la uña, entonces hay que dejarlo más limpio el área de todo eso, de residuos de uña. El hongo lo que hace es que va dañando la uña nueva, la uña que va naciendo. Hay personas que creen de que cuando se aplica un tratamiento lo que se sana es la uña. Bueno, en realidad no, lo que se para es el proceso de infección micótica y toda la uña nueva que va saliendo es la que nosotros vamos viendo como una uña sana. Pero la uña que ya está dañada, esa uña no se recupera. Ahora, en este caso, doctor, le estamos extrayendo esta uña que no sirve ya a don Carlos. Pero en el caso de la uña nueva, ¿podría traer esta misma infección o se podría evitar? ¿De qué manera? Ese es lo que tratamos. Ahorita ya logramos despegar desde su lecho toda la uña. Ya su uña nueva vendría... Si él ahorita comete el error que cometen muchas personas, me extraigo la uña pero no me pongo nada luego de eso. Entonces continúa la uña cuando nace, continúa siendo infectada por las raíces que todavía quedan de hongo en la piel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Extraemos la uña, curamos bien lo que es la pequeña lesión que estamos generando. Ajá. ¿Cómo va con el dolor, don Carlos? ¿Todo bien? Nada. No siente nada ahorita. Aquí ya está la uña de él. No hay un sangrado excesivo. Totalmente extraída. No hay no tuvimos que hacer, no hubo necesidad de jalar nada con alicate. Solo se vino despegando paulatinamente toda la lámina unguial. Y ahorita pues estamos extrayendo unos bordillos de uña que todavía están quedando ahí, residuos más que todo. Ahora solo le espera, por ejemplo,
8 o 10 días que ya esté sequita la herida, se va a poner su antibiótico todos los días a partir de hoy por una semana. ¿Cuál es el tratamiento que usted enviará en este caso a don Carlos? Vamos a enviarle un antimicótico en laca, que es especial para uñas. No vamos a mandar crema, no vamos a mandar gotas, vamos a irnos a lo directo. Hay un antimicótico en el mercado, la verdad que hay 2 que 3 antimicóticos en el mercado actualmente que están distribuyendo, que son especialmente para uñas. Entonces vamos a buscar laca para hongos, para uñas. No vamos a buscar goteros, no vamos a buscar lociones, cremas, spray, nada de eso. En este caso va a ser una laca. ¿Por qué? Porque la laca está diseñada para adherirse como un esmalte a la piel o a la uña que estamos tratando, y eso va a darle va a prolongar lo que es el mecanismo de acción de este producto. Un procedimiento bastante rápido, doctor. Rápido y poco traumático, dado de que hay muchas personas que nos visitan a veces del sector norte del país, y pues lógicamente pues se han visto con experiencias un poco más grotescas pues a la hora de hacer un procedimiento de extracción de uñas. Ahora, recordemos que la extracción de uñas, muchos pacientes optan a ella no solamente por un hongo en la uña, también lo hacen por un problema de uñeros. Entonces, nosotros tomamos en cuenta la posibilidad de extraer la uña en caso de uñero, pero mientras no hayamos sometido al paciente igual a terapias y a una continuidad. ¿La liga, doctor, se le retirará posteriormente? Posteriormente, que ya hayamos asegurado que no va a haber un sangrado. Ok. Para que él se vaya con su dedo limpio y no vaya ahí sangrando en el camino. Aparte que un sangrado interno me puede provocar también una infección porque me va a quedar sangre ahí atrapada. Bien, doctor, estamos ya por finalizar. ¿Sus recomendaciones? Bueno, las recomendaciones, verdad, es que cuando tengamos un problema, básicamente, verdad, en el caso de las personas que tienen años de estar con un problema en la uña y no han obtenido una respuesta, verdad, a su demanda, que nos visiten. Estamos ubicados en Los Robles, de la funeraria Monte de los Olivos, 2 cuadras hacia arriba. Y estamos ubicados en la sucursal Carretera Sur, de donde fue el Hospital Belle Spice, 1 cuadra al sur, media abajo. También nos pueden encontrar en Facebook como Clínica Dr. Pie. Nos pueden escribir al WhatsApp 8816-0701. Las personas que son fuera de Managua a veces necesitan una consulta, ¿verdad?, a distancia, y con todo gusto nosotros les damos respuesta, les programamos citas, vemos el caso. Ya desde que vienen, pues ya vienen sabidos cuál es el tipo de tratamiento que les vamos a dar, cuáles son los precios. Entonces estamos abiertos también a ese tipo de estrategia para trabajar con los pacientes de fuera de Managua. Y bueno, importante referir que fue un procedimiento bastante rápido, poco doloroso. Acá tenemos a don Carlos, de lo más feliz y más contento porque ya se va sin esa uña que le estorbaba ahí en su pie, don Carlito. Ya pronto su nueva uña y de lo más sana. Siempre acá en Dr. Pie atendiendo este tipo de problemas a todos nuestros amigos televidentes. Y bien, ya escuchó las recomendaciones de nuestro experto. Recuerde siempre atender a su médico, atender a un experto para que él brinde las mejores orientaciones en el caso que sea. Nosotros con toda esta información retornamos la señal a Estudios Centrales. Adelante, muchachos. Será hasta el día de mañana. Nos vemos.